cierto modo ya lo hemos visto, pero lo vamos a reforzar tanto como las ecuaciones. Entonces, cuando hay un proceso, imagínense que esto es una gota de líquido. Una gota de líquido en la medida que la composición, hay una absorción, la composición del seno va a tender a ir bajando en la medida que me acerco a la gota, porque, digamos, la está chupando como una aspiradora esto, ¿ya? Entonces voy a tener aquí justo una composición en interfase. Y la composición que tengo en la fase líquida, la relación entre ese punto que está acá, que es la composición en las coordenadas, en unidades de fracción volumétrica fase gaseosa, ¿sí? Y acá está en unidades de composición de fracción molar en fase líquida. Lo que me conecta a esto es, por ejemplo, una ecuación de equilibrio, Henry, para hacerla fácil. Eso me conecta en la interfase la composición de equilibrio del soluto, ¿ya? Y en la medida que se aleja de la gota o de la película de líquido, claramente, claro, está más concentrada, se sigue moviendo hasta el seno del líquido. Ahora, siempre, siempre se va a mantener, fíjense, este flujo molar, en este caso serían moles metro cuadrado por unidad de tiempo. Aquí aparece el K', porque no está molar, aparece en función de las presiones, si se fijan. Si fuera en función de las fracciones de gas, sería un KG, sin K', ¿sí? Y aquí del mismo modo, este flujo, independientemente de la fase que estoy usando, aquí estoy ocupando, fíjense, la presión parcial que tengo acá, menos la presión parcial que tengo en la interfase, es igual al K en minúscula, porque es de una interfase, la fase gaseosa, KG, fase gaseosa, y prima, porque está en unidades de presión, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y si miro ahora lo que pasa en la interfase, tengo un coeficiente de transferencia de materia a la fase líquida, que es distinto como valor, que está calculado con la concentración que tengo en la interfase, el CI que tengo acá, versus el C que tengo en el seno. En ambos casos el flujo total siempre es el mismo, eso no cambia. Igual que transferencia de calor cuando usted tenía distintas resistencias, ¿sí? Es un poco la idea. Después, en la semana pasada, hicimos este suerte de balance, donde sutilmente introdujimos la altura total de la torre, que es función del flujo másico, ¿cierto? El KI. Aquí el único detalle es que está definido como una composición en la fase gaseosa con la media logarítmica cuando no es lineal, porque está dando cuenta de esta curvatura, ¿ya? ¿Ya? O sea, un caso real. Y la ecuación es un poco distinta, aparece aquí la interfase, pero lo que está dando cuenta es eso. Lo mismo uno puede hacer con esta altura, la altura promedio de la etapa de equilibrio, ¿ah? Y calcula acá la integral, ¿ya? Simplemente nuevo para dar cuenta de que aquí trabajamos con la media logarítmica en el caso que no es lineal. Todo lo que hemos visto antes es lineal, ¿cierto? Hay una variación lineal, ¿ya? Claro, entonces cuando hablamos transferencias de superficie y película de fluido, simplemente para recordar que es lo que tenemos, gota y gas en un wet scrubber o un lavador Venturi. Imagínense que estamos hablando, una gota que cae, entonces hay un gas que transfiere a la fase líquida y también se puede desorber, pues yo genero gota y desorbo el gas. Pero es gota, fase dispersa, le decimos a la gota, fase continua, el gas. Después tenemos gota y aire en un secador spray. Genera una gota que tiene agua, estoy moviendo agua de la gota hacia el aire seco que tiene menor humedad absoluta, ¿cierto? Entonces eso permite generar un aire. Donde el gradiente va a estar dado por la presión de vapor que tengo en la superficie de la gota, ¿me siguen? Presión de vapor del líquido, y la fuerza impulsora va a estar dada por la fracción o la concentración de agua que tengo en un aire a, no sé, 80 grados y una atmósfera. Ocupo carta psicométrica, que me va a decir, usted tiene aquí 600 gramos por kilo, a condición ambiental usted tiene 30 gramos por kilo, ¿sí? Carta psicométrica en ese caso. Es la misma idea, pero aquí estamos gobernados por las presiones de vapor y carta psicométrica, en el caso secado spray. ¿Me siguen? Acá estamos gobernados por un equilibrio gas líquido, y si es con reacción sigue siendo equilibrio también, ¿por cierto? Después, una película de líquido en el empaque, lo que acabamos de ver. Tenemos una película de líquido en un empaque que está enfrentada a una corriente de gas. Entonces ahí no hay gota,
hay un empaque que tiene un film de líquido, ¿ya? ¿Sí? Y ahí tenemos el absorbedor gas líquido en torre empacada, torres de enfriamiento pasa lo mismo, en la destilación torre empacada con anillos Rachin, como el que vemos en ingeniería química, tenemos un líquido que tiene un vapor que se volatiliza y está en contacto con una fase de vapor. Ahí la única diferencia que es equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Lixiviación en pila, lo mismo, tenemos una película de líquido donde hay una transferencia de la fase sólida a la fase líquida. Eso es pila de lixiviación, pero si lo tengo en un tanque agitado, es distinto. Esa película de líquido es más delgado, ¿no? Hablamos de la capa límite, por tanto la transferencia es más alta. ¿Ya? Columna de burbujeo. Tenemos una burbuja que va en líquido, gas que transfiere a la fase líquida, o incluso, si quiero yo eliminar, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles para los ingenieros ambientales, claro, yo inyecto aire, inyecto nitrógeno, inyecto aire, una corriente que tiene, señorita, una corriente que tiene TOC, compuesto orgánico, TOC, COB, compuestos orgánicos volátiles, COB, benceno, tolueno en baja composición, yo inyecto aire. El aire, con la presión de vapor, se va a evaporar este compuesto orgánico y se me va a ir en el aire. ¿Se fijan? Ahí estoy haciendo una desorción de compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Donde tengo la fase dispersa, que son burbujas, y la fase continua, líquido. En el caso de la destilación, cuando tengo las campanas, ¿cierto? Tengo el plato con campanas, con caps, bubble caps, ¿cierto? Entonces tengo una burbuja de vapor que sale, se da una vuelta más larga. Ahí lo que está pasando es una burbuja de vapor que, si en el caso de la destilación, enriquece la fase líquida, va transfiriendo, ¿cierto? A la fase líquida. Y ahí las fuerzas impulsoras son por presiones de vapor. Gota de soluciones inmiscibles en el extractor Chaibel y Mixer-Settler. Aquí estamos hablando de extracción por solvente. Tengo una gota de orgánico, parafina, tolueno y una solución que tiene yodo. El yodo se va a ir para acá. Si estoy haciendo absorción, extracción con orgánico. Si es reextracción, el proceso es al revés, que son gotas. La misma idea, ¿ya? Es un extractor Chaibel, como el que tenemos en el laboratorio, o el Mixer-Settler. Eso lo tenemos que ver. Barrera sólido de absorción con membrana de osmosis. En la osmosis pasa la misma cosa, hay un gradiente de concentración salino. Yo con la presión genero una fuerza impulsora que sobrepasa la presión osmótica. Entonces por un proceso difusional se mueve el agua de una membrana a otra. ¿Van siguiendo? Todo esto que hemos aprendido, ¿cierto? Con coeficientes aplicables a todo lo que estamos estudiando, todo, ¿ya? Entonces, aquí simplemente para recordarle, aquí tenemos la torre empacada con un poquito más de detalle. Estos son se dice packet bed, es una cama o lecho. Esa es la nomenclatura que utilizamos, lecho. Pueden ser anillos Ratchet, monturas Bell, interlocks, puede ser empacado, puede ser aleatorio, ¿sí? Notar que acá tiene una acumulación de agua, o sea, esa es la altura de empaque que estamos dimensionando, no es la altura de la torre total. Eso es lo que quiero decir. Esa es la altura de empaque que dimensionamos para alcanzar la condición de separación de gas que queremos, la eficiencia que queremos de separación de gas. Después acá está el demister o el eliminador de neblina, porque recuerden que también cuando usted genera estas gotas para mojar todo esto, eso lo vieron en la ayudantía, ¿cierto? Recomendaron, lo vieron en la ayudantía, uno que generaba microgotas, no era tan bueno, porque se arrastraban. Igual va a mojar, pero no es tan bueno porque se me arrastran. Yo quiero evitar que se me arrastre el líquido en el corriente de gas, no quiero que se me vaya, ¿ya? Después el wet scraper, muy parecido, perdón, el Venturi scraper, aquí se ve un poquito mejor. El Venturi scraper, acá, fíjense, cuando yo agrego, por ejemplo, cuando yo enfrío esto, vienen gases calientes y le tiro agua más fría, va a cambiar la densidad rápidamente y va a chupar. Entonces, miren qué interesante, yo tengo un gas caliente que lo quiero tratar y le agrego un wet scraper con algún líquido un poco más frío, genero gota, se evapora. El evaporar no es malo, porque el evaporar va a sacar energía, se va a enfriar. Y este gas acá frío, ¿qué va a generar? Succión. Entonces uno puede generar vacío solamente tirando agua fría o por la evaporación. ¿Me siguen? Y ahí se va al wet scraper, se absorbe, agarra partículas y la misma idea, acá también tiene una malla de mister. Este es el Venturi wet scraper y este es el wet scraper a seca que ya lo hemos visto. Este es el Mist Eliminator. Aquí están las gotas, cuidado con estas gotas, una distribución, ¿cierto? Que permite la transferencia. Eso es para recordar. Después si lo vamos ya un poquito más a los empaques estructurados, así es como se ven los empaques estructurados, se montan. Las torres son exactamente iguales.
Aquí entra el gas, pasa a través del lecho, aquí se me va el gas, aquí un tractor, aquí tengo el distribuidor de líquido, se dan cuenta que son prácticamente los mismos. La única diferencia es que aquí hay un empaque estructurado. ¿Qué ventaja tiene respecto al empaque aleatorio? En general, menor delta P, mayor a la interfacial, perdón, mayor coeficiente y es fácil para montar desde el punto de vista de operación. Se saca el empaque completo. ¿Ya? Acá tenemos los platos. Fíjense que los platos un poco distintos. Ya no hay un distribuidor, sino simplemente líquido que se pone en contacto. Esto se inunda. Esto está como una piscina lleno y va saliendo burbujitas de vapor acá o gas, si es absorción gas líquido. El líquido que pasa en este sentido se acumula en esta suerte de piscina y este downcomer cae el líquido, vuelve a llenar la otra piscina, cae el líquido, vuelve a llenar, vuelve a llenar, vuelve a llenar, vuelve a llenar. ¿Ok? En este caso el color es porque se va cargando en el componente y aquí me sale cargado. Entonces aquí tenemos torres de platos perforados, este caso con bubble caps. Bubble caps quiere decir que una tapita, no el hoyo solo, una tapita así que permite que la burbuja se dé una vuelta más larga, por tanto es más eficiente, pero ¿qué problema trae? Comparado con un plato solo, el bubble cap tiene más pérdida de carga. ¿Sí? ¿Sí? Ah, me estaban preguntando. Bueno, volvamos a la ecuación base que la hemos repetido hartas veces. Aquí tengo este coeficiente, que en este caso está definido en base a una concentración. ¿Ya? Este delta puede ser la concentración en la superficie y relativamente al infinito. Va a depender si estoy haciendo absorción o desorción el signo. Pero esto que está acá sería el flux, ¿cierto? Los moles metro cuadrado segundo. Aquí me faltaría el área interfacial. Si quisiera trabajar con... Aquí me preguntaban el otro día, J es lo correcto. ¿Ya? J es lo correcto, NA, yo me equivoco, los libros se equivocan, pero JA es el flux. ¿Ya? Entonces aquí para no equivocarse uno ve las unidades. ¿Ya? Entonces el NA en rigor debería ser por área interfacial, que es lo que hemos estado hablando todo este rato, y a veces justamente ese K aparece con área interfacial, KCA diría, tiene el área interfacial incorporada. Volvamos al caso de este film. Este es el caso idealizado, donde tenemos un gas, una presión parcial, que uno se acerca a esta película ideal, porque no es una película, tiene una gota, tiene una película de gas, y ocurre este transporte, y aquí hablábamos que como intuitivamente uno tiene este coeficiente de difusión dividido por ese delta, idealmente que se convierte en un kg. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si tengo un gas muy turbulento, esa capa de gas va a ser más chica. ¿Ya? Por el otro lado, en el líquido, si tengo gotas, también hay conceptualmente hay una película de líquido y aparece aquí el coeficiente de transferencia de materia en la fase líquida. De nuevo, fíjese que tengo coeficiente fase gaseosa, coeficiente fase líquida. Los moles que pasan de allá para acá, un flux, que el mismo flux que tengo de acá para allá, pero definido con otras ecuaciones y con otros constantes, como que hago un zoom en cada interfaz. Miro de la película de líquido hacia afuera o miro de la película de líquido hacia adentro, al líquido. ¿Ya? En realidad sabemos que tiene esta curva y aparece la media logarítmica y todo lo que hemos hablado, pero no nos metamos en eso, pero sabemos que se tiene que calcular un poquito distinto, ¿ya? Entonces, si esto hacemos la analogía creo que lo tengo acá, claro, aquí hacemos la analogía a la fase acuosa, a la fase orgánica, tenemos una gota de orgánico que está transfiriendo, por ejemplo, cobre o yodo, también tiene el mismo concepto de una interfase. ¿Mm? Después acá tenemos una partícula sólida, donde hay una difusión, el caso de la lixiviación, por ejemplo. Y acá tenemos el caso típico del gas. O sea, esta secuencia de resistencias a la larga. Yo lo quiero que coeficiente que ayuda a transferir, pero uno sobre el coeficiente de una resistencia al flujo molecular, a la larga. ¿Sí? Si uno analiza esto, nos vamos a dar cuenta que hay cuatro formas. El minúscula quiere decir que es referido a una interfase. KG, interfase, fase gaseosa. Interfase, fase líquida. Pero también puedo definir uno global, que incluye la fase referido, calculado como fase líquida. ¿Mm? Claro, pero uno se pregunta acá, ¿cómo puedo llevar esta composición en fase gaseosa líquida con una ecuación de equilibrio? Entonces queda expresado todo en X. En vez de tener Y, coloco Y en función de una
Por ejemplo, Henry, llego al X, me queda Y dividido en H, queda X. Así puedo calcular el KL. Y al revés también, pues, puedo hacer KG referido todo a la composición fracción molar en la fase gaseosa, y si tengo la del líquido, con Henry paso cuál sería la composición en equilibrio. ¿Ya? Y así aparecen las cuatro formas de plantear los coeficientes globales y locales, y vamos a relacionarlo con la ley de Henry porque es más fácil. Si fuera una función más complicada, es solamente álgebra, pero entender el concepto que hay detrás. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este flujo molar, que son moles metro cuadrado unidad de tiempo. Aquí está referido, fíjense, en letra chica sería un coeficiente local en fase gaseosa, y aparece el prima porque está calculado con las presiones parciales, no está definido con fracciones. Acá está la analogía, si fuera con fracciones de gas, ahí no va el prima, porque esto no tiene unidades, es fracción, ¿cierto? En analogía, la fase líquida sería en función de la concentración, moles litro, y acá sería en función de la composición. Está claramente la relación entre estos dos es una composición, la composición global, ¿ya? Pero depende uno del cálculo que está haciendo, qué es lo que quiere, qué es lo que tiene como dato, ¿ya? Lo importante es que si yo pesco este coeficiente global, lo calculo como un coeficiente global entre la interfase que tengo, la composición de entrada y la composición de equilibrio. Después el mismo flux va a ocurrir en la interfase, ¿cierto? La composición en el seno del gas y la composición de interfase. Después acá la composición, el coeficiente de transferencia de materia local, fase líquida, va a ser función del gradiente de la composición en fase líquida en la interfase y el seno interior del líquido. De nuevo, ya sea gota, sea West-Craver, sea lo que sea, ¿ya? Y después puedo definir uno global, que va a ser esta composición de equilibrio, que es la máxima que se alcanzó porque estamos en una absorción, menos la composición en la fase líquido que va entrando al sistema. Todas estas se cumplen, todas estas ecuaciones se cumplen, y por tanto podría ser un arreglo matemático, ¿sí? Introduciendo este término, ¿ah? Esta es la ecuación que está acá, yo puedo agregar, sumar un 1, si se fijan, estoy sumando un 1 acá, simplemente para que se vea más bonito, es el truco. Y al final, ¿qué es lo que estoy buscando? Logro relacionar el coeficiente global con el coeficiente fase gaseosa y fase. ¿Por qué me quiero dar toda esta vuelta? Porque yo quiero establecer cuál es la fase controlante. Eso es lo que yo estoy buscando. Si controla la fase gaseosa o la fase líquida. Si la fase gaseosa es controlante, tengo que hacer algo para mejorar el proceso. Burbujas más chicas. Si la fase líquida es controlante, no me voy a preocupar por si la burbuja es más grande o más chica. Me voy a preocupar en la fase líquida por agregar un reactivo que, ¿me explico? Eso es lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que yo puedo calcular siempre? El global, la caja negra. El global puedo calcular siempre. ¿Y esto que está acá, qué es lo que es? ¿Qué es lo que ven acá? ¿Esto qué podría ser? Acá hay una pendiente, que es la ley de Henry. Ley de Henry. La relación entre fase líquida y gaseosa. Por tanto, uno podría ver la transferencia de materia, uno podría decir que el coeficiente global, fase gaseosa, es la sumatoria de resistencia, expresado como resistencia, ¿cierto? 1 sobre kg, la sumatoria de resistencia. Entonces uno ya empieza a hablar de la resistencia y habla de la fase controlante, ¿no? De la fase controlante. Entonces por eso hablamos de global y local. Porque uno no puede medir, es muy difícil medir el coeficiente, medirlo experimentalmente. Lo puede modelar con los coeficientes de difusión, pero la pregunta es cuál es el espesor cuál es la capa límite, cuál es el delta L. No lo tiene, ¿se fija? ¿Ya? Entonces, aquí aparece algo re interesante, una analogía que hay. Esto lo saqué de la Universidad de Lund en Suecia, me pareció muy bien explicado. Hace la analogía que hay entre transferencia de calor, cuando tú tienes varios elementos en serie, ¿cierto? Tiene un coeficiente convectivo en una fase, suponte que tiene un aislante, un coeficiente convectivo, tiene un tubo. Si estás, por ejemplo, líquido-líquido, tienes convección, un coeficiente de transferencia de calor en la fase líquida exterior, un coeficiente de transferencia de calor en la fase interior, y lo que ocurre acá en la placa, que sería en este caso una conducción. ¿Ya? Entonces, en analogía a todo esto, el flux es el mismo.
Entonces fíjense que es muy parecido acá. Tengo las resistencias al flujo de calor en recíproco. Y acá aparece algo muy parecido. Creo que lo tengo más acá. Claro, lo tengo muy acá, muy parecido. Es la misma analogía acá. Hay un coeficiente de transferencia. Hay un coeficiente de transferencia. Y aquí hay un proceso difusional. ¿Ya? Entonces, si uno ya un poquito más va más al detalle, uno sabe que lo que ocurre aquí en esta interfase, entre la composición de pared 1 y composición de pared 2, tiene ese flux, y efectivamente va a llegar cuando, es importante, es controlante en la etapa difusiva. ¿Ya? Por ejemplo, una molécula grande, aquí pasaría a ser control por difusión. Esta es la ecuación que incluye el efecto difusivo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué consideramos solamente K1 y K2, como el caso de acá? ¿Por qué consideramos K1 y K2? Porque en la práctica lo que nosotros queremos hacer es evitar el control difusivo porque es muy lento. Entonces, esta película queremos que sea lo más delgada posible, esta película idealizada. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos la exhibición en tanque agitado. ¿Sí? Y controlamos la turbulencia. ¿Ya? Si lo comparas con la exhibición en pila, por colocar un número, la exhibición en pila, tú vas a tener espesores de película de milímetros y en el caso de tanque agitado de micrones, esta capa ideal, siempre es líquido. ¿Ya? Entonces, esto es una forma de ver la resistencia que tenemos asociada a las distintas etapas. Primero la fase gaseosa, fase líquida y después la interfase misma, que hay una molécula que está pasando a través de esta interfase, de esta película. ¿Ya? Aquí, volviendo un poquito más en detalle a lo que ocurre, en el empaque. ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Aquí lo expliqué con un poquito más de detalle, con las ecuaciones, en la clase pasada no estaba tan bien explicado. Es para entender el balance diferencial que hay con la superficie y el KIA, entendiendo que este KIA, por favor pongan atención acá, son los moles metro cúbico hora. Porque esto es lo mismo que decir KI, que es mol metro cuadrado hora, por la característica del empaque, que es metro cuadrado metro cúbico. ¿Cierto? De ahí aparece entonces la unidad del KIA, que es metro cúbico. ¿Se entiende? Que es la multiplicación de esos dos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Y aquí está la deducción de la fórmula que vimos para el caso, este idealizado, ¿cierto? ¿Ah? Y aquí podemos determinar el número de capas. Aquí volver a que este B, ¿qué es lo que es? Es el flujo de gas. Normalmente se ve, uno lo ve como B dividido por área, que sería un B', que es una velocidad superficial. Normalmente trabaja velocidad superficial. Ya, y uno de los parámetros que determina acá es el área del equipo, que está dado por condición de diseño. Dice, mira, esta torre opera con tantos metros por segundo de líquido y opera con tantos metros por segundo de gas. Entonces uno calcula el área en ambos casos. Ya, eso lo vamos a ver, les recuerdo, con más detalle en torres de enfriamiento. Pero quiero que entiendan que la hidráulica determina cuál es el área, delta P y la velocidad con que debe pasar el gas y el líquido. Nada más. ¿Ya? No el coeficiente, es para que la cosa esté en contacto. ¿Se entiende? Ahí les pido revisar esto que está explicado un poquito más detalle. Y nuevamente aquí está en MATLAB otro código que incluye la forma de cálculo de la NTOG considerando un modelo ideal. Esta fórmula la explicamos. Ahí está realizado. Y acá lo tengo con un no ideal si no me equivoco. ¿Ah? Está en MATLAB. ¿Ok? Ahí para que copien y peguen el pedacito en MATLAB. ¿Ya? Esto, para finalizar, este es el recordatorio que todo esto que estamos viendo de la capa límite y todo, cuando uno agrega un reactivo, hace desaparecer una de las composiciones. ¿Y qué es lo que ocurre con este gradiente? Cuando tiene reacción química, el gradiente es cero. Por eso es súper alto el coeficiente. ¿Se acuerdan que veíamos? Comparando cloro en agua que cloro en agua con soda. Yo creo que eso no se les va a olvidar. ¿Sí? Cloro es 30 veces más grande. ¿Sí? Con eso terminamos esta parte. Mañana partimos con destilación. Y mañana tienen quiz de especificación de una torre de absorción. Que hemos hecho 3, 4 ejercicios. Así que, ¿cómo les tiene que ir? Bien, tienen que dejarme bien.